Bueno, como comentamos desde muy temprano, el Banco de México, su Junta de Gobierno, recortó por quinta vez consecutiva su pronóstico de crecimiento económico del país para este año. Esto de acuerdo con el informe trimestral para el periodo abril-junio que se divulgó ayer. Vamos a hacer el análisis de estos datos que aparecen en el informe trimestral, y para ello me acompaña en la cabina, se lo agradezco mucho, el doctor Jesús Garza, profesor de Economía y Finanzas de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pascal. Gracias por la invitación. ¿Qué te parecieron los datos y la forma de exponerlos en este informe trimestral? Pues el informe bastante dovish, yo diría. Ya se está dando cuenta la Junta de Gobierno de la debilidad de la actividad económica. El nivel de holgura, ¿qué significa esto? El nivel de diferencia entre la economía real y el PIB potencial ya se hace más estrecho. Enfatiza muchísimo el por qué. Hay riesgos externos, impactos externos como domésticos, pero sí hay mucho énfasis en la debilidad de la actividad económica. Personalmente yo creo que, bueno, obviamente se debe a una caída, una fuerte desaceleración del sector inversión. La inversión fija bruta hemos visto de caídas desde noviembre del año pasado, sobre todo en maquinaria y equipo de importación y el sector construcción. ¿Debemos ver esta baja de inversión fija bruta como efecto de la incertidumbre, de la falta de confianza? ¿De qué exactamente? Una parte sí, una parte tiene que ver con un tema de desaceleración económica global, aversión al riesgo global, que tiene que ver, está muy relacionada con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero una parte también es incertidumbre doméstica. Algunos proyectos públicos pues han desincentivado, han generado incertidumbre. Y pues ya lo sabemos todos, ¿no? Algunos proyectos como la cancelación del aeropuerto, algunas noticias positivas y alentadoras que se observaron esta semana. Como la de ayer, ¿no? Claro, la de ayer es el con acuerdo con CFE. Me gustaría, aparte de ese acuerdo con CFE, que son buenas noticias para atraer inversión, eso es muy, muy interesante, la reactivación de las subastas petroleras. Ahí yo creo que darías un mensaje también positivo. Y vamos para allá, porque ayer el presidente recibió al CEO de Eni, la empresa petrolera italiana, quien le llevó una muestra del petróleo que están ya extrayendo en Tabasco, y lo felicitó. Y bueno, pues parece un cambio de discurso importante del gobierno, del presidente, respecto de la reforma energética. ¿Veremos la reactivación de las subastas, tú crees? Hace 6 meses yo te diría no. A mí me quedaba muy claro el mensaje de quitarle un poco el poder a la CRE, el poder a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Vimos algunas renuncias importantes. Ahora yo creo que posiblemente sí, por lo que la coyuntura que se dio con CFE, y yo creo que el gobierno se está dando cuenta que no hay inversión, no hay dinero suficiente si quieres refinar y extraer en aguas profundas. ¿Por qué no le dejas esta parte al sector privado y tú te enfocas al sector de aguas someras, ¿no? Donde puedes extraer y la inversión es menor? Ojalá sí, y con estas dos acciones del gobierno federal se podría mitigar un poco la incertidumbre que se ha generado en torno a estos temas, ¿no? ¿Sería suficiente para atraer mayor inversión o comenzar a atraer inversión nuevamente? Posiblemente es un cambio de discurso que es el que está generando incertidumbre en estos momentos. Podría ser un detonante hacia el futuro y ha sido el componente que realmente tiene deprimida al crecimiento económico en estos momentos. Yo creo que, te digo, lo de CFE fue buenas noticias, hacia adelante la reactivación de las subastas, pero bueno, y también la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés estaba a niveles muy altos, el diferencial con Estados Unidos. Yo creo que el informe trimestral también marca una pauta que nos está diciendo que ya vamos a seguir a la Reserva Federal muy de cerca, ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿El informe nos hace prever una nueva reducción en la tasa de interés? Yo creo que sí, repito, el informe es bastante dovish, bastante, hay mucha preocupación sobre la actividad económica y eso abre las puertas, sí, claro, abre las puertas para 1 o 2 recortes más. Yo personalmente creo que solo habrá uno más. Sí. ¿Por qué? Porque todavía hay riesgos latentes de inflación. Sí. Entonces, se mencionan 3 principales, que son los incrementos salariales por encima del nivel de productividad. Creo que el impacto sobre la inflación no se ha visto en estos momentos porque ha habido una fuerte desaceleración en la economía.
una posible reducción en la calificación soberana del país y de México y Sí. de Pemex por el tema del plan de negocios de Pemex. Todavía no se han pronunciado las calificadoras. Y también los aranceles internacionales que pueden generar presiones inflacionarias. Yo creo que todavía no se puede cantar victoria. Y bueno, y adicionalmente un deterioro de las finanzas públicas. Yo creo que todavía... bueno, la recaudación del IVA ha caído, es importante, un reflejo de la recaudación por la exportación de petróleo también. Exacto. Ha subido el costo del servicio de la deuda. Correcto. Ha subido el costo por las pensiones. Es ¿no? correcto. No, y el presupuesto se estimó con un crecimiento del 2% y yo creo que vamos a crecer al 0.5 y a lo mejor un poco menos. Déjame preguntarte esto, porque hay un dato que no se ha comentado mucho que viene en el informe, que es que hay que estar muy pendientes, o los mercados van a estar muy pendientes de cómo viene el proyecto de presupuesto, que a más tardar el 8 de septiembre tiene que presentar la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo ves? Pues va a ser un detonante importante porque el crecimiento, las perspectivas de crecimiento, olvidémonos este año ya no crecimos ni al 0.5 yo creo. El próximo año ya estamos viendo recortes en los estimados, incluso también de Banjico para las estimaciones del próximo año. Y ojo, yo aquí quisiera añadir también que a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, ya se percibe o se respira un aire de recesión. Ya el segundo trimestre del año en Estados Unidos creció al 2.1, el primer trimestre estaban al 3. El mismo Donald Trump ya siente que la actividad económica se está desacelerando. México necesita blindar las finanzas públicas en un entorno donde la economía está estancada y el próximo año, si Estados Unidos entrase en recesión, necesitas herramientas, aparte de la política monetaria, para reactivar la economía. A mí me causa impresión qué va a hacer el gobierno federal en temas fiscales. ¿Cuál es la política fiscal que va a seguir en un entorno, imaginemos, de una recesión americana? Porque si tú ves la economía real en México, el consumo privado se desacelera, la inversión está cayendo. El único motor de crecimiento ha sido las exportaciones y automotrices, y justo hacia Estados Unidos. ¿Qué pasa si esa parte de la economía la quitas? Entonces, me interesará saber ¿qué propuestas va a tener el gobierno federal el próximo año para tener un poco de herramientas contracíclicas si entramos en un proceso muy adverso para la actividad económica? Ojo, impulsado por un tema externo como sería una recesión en los Estados Unidos. Bueno, por último, el presidente comentó el informe del Banco de México, dijo que él es respetuoso de la autonomía de Banjico, pero dijo... Yo estoy bien y de buenas, recalcó el presidente que a él le interesa la economía popular, que la gente tenga para atender sus necesidades básicas. Eso es lo que más me importa cuando a los tecnócratas les obsesiona el dato del crecimiento económico, pero a mí no me dice mucho eso. Y destacó, los tecnócratas miden el crecimiento en el dinero que se va acumulando, pero a mí me importa que el crecimiento vaya acompañado del bienestar, que se distribuya el ingreso, la riqueza y que tengan para ir a la tienda a comprar alimentos. Son concepciones distintas. ¿Tu opinión sobre estas palabras del presidente? No, bueno, a ver, muy sencillo. Si no hay crecimiento económico, las empresas venden menos. Si venden menos, pues pagan menos o tienen que hacer recortes. Y si pagan menos o tienen que hacer recortes, la gente va a tener o menos ingresos o no va a tener ingresos. Es un círculo vicioso. Entonces, claramente se necesita tener crecimiento económico. Y te lo pongo muy sencillo. Tú para medir el PIB lo puedes medir por la parte de la demanda agregada, que es el gasto, por la parte de la oferta, que es la producción. Por la parte de la producción, entre más bienes vendas, pues más remuneración vas a tener y vas a emplear más personas. Entonces, claramente, sí, es muy importante la distribución, pero pues obviamente tienes que distribuir algo, ¿no? Y ese algo se genera a través de creación de riqueza, que es el crecimiento económico. Pues bien, Jesús, te agradezco mucho que hayas venido esta mañana con nosotros. Gracias a ti, Pascual, mucho gusto. Gracias. El doctor Jesús Garza, profesor de Economía y Finanzas del EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.